Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa, Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. A esta hora estamos contigo desde Monción, República Dominicana en tu programa Despertar Cristiano. Recuerda compartir el programa con tus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor Todopoderoso a través de esta estación de radio, Así que comenzamos en esta mañana. Recuerden compartir, recuerden darle a seguir, darle me gusta también a este programa. Así que buen día para todos ustedes, Dios le bendiga. Mi compañero Manuel Tineo en este día no me acompaña por motivos ajenos a su voluntad. Enviamos nuestras condolencias para su esposa Luli y la familia, que pues falleció el tío de Luli, así que nuestra más sincera condolencias para su tío en esta mañana, o sea, bueno, para Luli, de parte. Vamos a orar para así invitar al Espíritu Santo a este lugar y que sea el Espíritu Santo que dé el entendimiento de su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Permítame antes compartir este programa con más personas para que así puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae hoy el Señor. Saludo para Fabio, que está por ahí en contacto con nosotros, también Teresa, bendiciones para Teresa, también para Margarita Madera y demás personas que están en este momento escuchando este programa de vida. También saludos y bendiciones para esas personas que escuchan el programa a través de YouTube, ahí en Fénix Radio Internacional en YouTube. Este programa queda regrabado en YouTube y ellos lo escuchan ahí también en YouTube. Bien, pues vamos a orar. Oramos. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, Padre eterno. En este momento, Señor, me pongo en sus manos pidiéndole el conocimiento de su palabra. Que sea usted, Señor, que hable a través de nosotros, que usted nos ayude, Señor, en este día no tome en cuenta nuestros pecados, Señor, sino que vea el deseo de llevar su palabra a todas las naciones. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por su amor y por su misericordia. Mire, la emisora, Señor, la ponemos en sus manos, el programa lo ponemos en sus manos, Señor. Todos los anunciantes que están con nosotros, Señor, para que usted le dé bendiciones a sus negocios, Señor. Se los ponemos en sus manos también, ya que con la ayuda de ellos, Señor, podemos pagar internet, teléfono, Señor, la energía y los equipos de esta emisora. Por eso lo ponemos en sus manos también, Padre amado. Gracias, Señor, por el público, gracias por este día, gracias por su presencia, eterno Dios, y que usted nos conceda el entendimiento de su palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Saludo para Cristal, que está por ahí. Así que recuerden, 809-721-5028 es la línea por la cual usted se puede poner en contacto con nosotros en este programa. Todas las mañanas de lunes a viernes transmitimos en vivo desde Monción, República Dominicana, y este es tu programa Despertar Cristiano. Saludo para Doris Reynoso, dice amén. Si usted desea también una oración, una intercesión, si está enfermo o enferma, si tiene algún problema y quiere ponerlo en la mano del Señor, o también desea reportar su sintonía desde donde está escuchándonos, también lo puede hacer a través de la línea de WhatsApp 809-721-5028.
La línea es gratis y usted puede llamar a través de WhatsApp sin gastar un centavo. Así que puede salir al aire con nosotros, reportar su sintonía. Es totalmente gratis. En este día continuamos explicando el libro del Génesis. Hay muchas personas que no han leído el libro del Génesis, quizá porque no lo entienden. Pero aquí en este programa, Despertar Cristiano, nos hemos tomado a la tarea. Hoy mi compañero Manuel Tineo no se encuentra, pero digo nos hemos tomado la tarea porque él es parte de este programa, de explicar las escrituras punto por punto y letra por letra. Y déjeme decirle que yo mismo me he nutrido de lo que es la palabra del Señor. Y es muy reconfortante usted leer e ir aprendiendo cada día. No es que no sepa porque estoy aquí explicando, pero punto por punto, letra por letra, sin censura, sin ocultar nada. Porque estamos en una batalla que muchas personas no entienden, no comprenden. Vivimos en un mundo de mentiras, de engaños, de doble ánimo. Y aquí la batalla que la palabra del Dios nos muestra con espíritus y huestes de las tinieblas es una batalla personal de obediencia. Nosotros tenemos que saber a quién servimos y a quién le somos fieles. Si al creador de los cielos y de la tierra o al enemigo. Entonces, tenemos que ser fieles a Dios en lo que hacemos, lo que vivimos. Cada relato bíblico que está escrito es un ejemplo para aprender de las vidas pasadas, para ir corrigiendo nuestros pasos. Muchas personas no comprenden eso. Cada relato bíblico es un ejemplo para nosotros aprender y ser mejores hoy. Si aquella sociedad fue buena en la forma en que se comportó, nuestro deber hoy en día es mejorar con la experiencia de esa población, de esa generación bíblica, ser hoy mejor generación. Pero ¿cómo es posible que ya nosotros, habiendo estudiado la condición moral de aquellas generaciones, hoy en día nosotros, conociendo las historias bíblicas, estemos peores que ellos? Fíjense eso. Usted se ha puesto a pensar esto. Esto es como que usted sepa, por ejemplo, mi familia por generaciones las mujeres fueron prostitutas. Un ejemplo. Por generaciones mi familia fueron prostitutas, pero ninguna de ellas pudo obtener, todas murieron de enfermedades sexuales y todas murieron pobres. Entonces, ¿cómo es que usted, si está en esta generación, no aprende de aquellas generaciones? Y esto es un ejemplo que estoy poniendo. Un ejemplo. Entonces, las generaciones bíblicas están ahí para que usted aprenda a no cometer los errores, para que usted comprenda qué tipo, qué clase de vida es la que Dios le agrada, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Use eso como ejemplo. Saludos para Margarita Madera, allá en Boston, Massachusetts. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. También para Doris Reynoso y demás personas que están en contacto con nosotros a través de Facebook. Recuerden que también pueden encontrar esta emisora de radio digital en Facebook como Fénix Radio, también Fénix Radio Internacional, también como Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix. También en YouTube estamos como Fénix Radio Internacional.
En TikTok también puede buscarme como Fénix, DJ Fénix 01. Estamos ahí también en TikTok. Pues bien, hoy entramos al capítulo 30 y vemos el error que cometió Jacob. Aunque tenemos que destacar que Jacob estaba comenzando, estos son los inicios de Jacob, luego de haber huido de su hogar, porque ya había engañado a su hermano Esaú. Entonces, él viene, se enamora de Raquel, pero a través de engaños, Labán le da a Lea, que era la más adulta. Pero oigan esto, aunque Jacob estuvo con Lea sin saber que ella era Lea, o sea, la noche, porque fue a través de alcohol. Labán, ¿qué hizo? Labán hizo una fiesta e invitó todos los varones de ahí alrededor. Y ahí hubo alcohol. Cuando Labán vio que ya Jacob estaba embriagado, entonces le llevó a Lea, su hija mayor, porque Lea no se había casado. En el trayecto de la palabra que se dieron, recuerden que aquí en la historia bíblica, usted puede buscarlo en el capítulo 29, Jacob y Labán contrataron de que Jacob le iba a trabajar 7 años sin cobrar ningún centavo. El cobro de él sería Raquel, porque se había enamorado de ella. Desde que la vio cuando él llegó a la tierra de Labán, que ella iba bajando con un rebaño de ovejas, vio que era de buen parentesco, hermosa. Se enamoraron. Cuando Jacob había durado un mes ya trabajando sin cobrar, Labán se le acerca y le dice: por ser mi familia, no es que tú me vas a trabajar de balde. Dime ahora cuál va a ser tu salario para tú estar conmigo aquí. Entonces Jacob le dice a Labán: te voy a trabajar 7 años por tu hija por tu hija Raquel. Quedaron de acuerdo, él le trabajó 7 años. Él dijo: bueno, para dársela a otro que no sea de mi parentela, mejor te la doy a ti. Está bien. Cuando se llegó los 7 años de haber trabajado, entonces Labán hace una fiesta, invita a los varones de ese lugar y hace una fiesta. En el medio de la fiesta hubo alcohol. Cuando Jacob se embriagó, que perdió el razonamiento de no conocer, entonces Labán le introduce en la cama y le da como esposa a su hija mayor Lea. ¿Por qué Labán hizo esto? La costumbre de aquella tierra, según Labán, era que la mayor tenía que darse primero que la menor. La mayor tenía que casarse primero, por orden. Al parecer, en el transcurso de los 7 años que habían acordado que él iba a trabajar por Raquel, Lea no se había casado todavía, entonces correspondía pasar a Lea. ¿Qué pasa? Aunque esto sucedió sin el conocimiento de Jacob, él tuvo relaciones sexuales con Lea en medio de la embriaguez, pensando que era su amada Raquel. Pero al otro día, cuando él despertó, ya él sabía que no era Raquel, que era Lea. ¿Pero qué hizo? Fue y se quejó con su tío Labán y le dijo: pero yo te trabajé por Raquel, esto no fue lo que hablamos. Entonces aquí viene Labán y le explica y le dice: lo que pasa es que aquí tenemos de costumbre dar a la mayor
primero que la menor. Pero vete y llégate a los días del matrimonio, como dice aquí, y luego que terminen los días, o lo que aquí llamamos, para entenderlo mejor, la luna de miel, entonces yo también te entregaré a mi hija Raquel, la más menor, y me trabajarás por 7 años más. ¿Qué pasa aquí? Que esto es lo que muchas personas no comprenden. El Señor demanda responsabilidad de sus hijos. Aunque las leyes del Señor no estaban inscritas en tablas de piedra o en libros, sino en nuestro corazón, el hombre es tendencia a olvidar la palabra de Dios y es imposible guardar todas las cosas que Dios nos dice, porque somos personas que olvidamos, olvidadiza. Pero aquí Jacob falló nuevamente, porque ya él tenía una esposa. Ya él había tenido relaciones sexuales, no solamente una vez, porque la primera vez que tuvo relaciones sexuales con Lea, lo hizo sin conocimiento, bajo embriaguez. Pero los 9 días que él duró teniendo relaciones sexuales con ella, no fue sin consentimiento. Ya él sabía, ya él la había aceptado como esposa. Y es de Dios desde un principio que el hombre solamente tenga una esposa. Vamos a leerlo un poquito para poder entrar. Miren, y Jacob hizo así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a su hija Raquel por esposa. O sea, cumplió la semana. ¿Qué cumplió la semana? Vivió teniendo relaciones, consumando lo que es el matrimonio. Él consumó el matrimonio, pero no fue responsable para rechazar a Raquel. No fue responsable en rechazar a Raquel antes de tener relaciones sexuales con ella, aunque la amara. Pero por respeto a Dios, tenía que rechazarla. Oigan esto. Por respeto a Dios, tenía que rechazarla. Pero no la rechazó. Ahora, esto provocó un gran mal. Un gran mal. Por eso es que Dios quiere hombres que sean responsables a sus actos. Hombres responsables a sus actos. Que seamos responsables. Por eso es que el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado. Después que usted se casa, usted queda ligado para toda la vida. Esto es algo que no se rompe. Dios es celoso con el matrimonio. Y vemos luego los estragos que esto causa al haber escogido a 2 hermanas como esposas. Fíjense, dice aquí, y Labán entregó a su sierva Bilha, a su hija Raquel, por criada. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. Dice, se unió también a Lea, o sea, también, al ver tener relaciones con Lea, también se unió a Raquel. Y trabajó también Labán, otra vez la vean. Jacob se unió también a Raquel. Esto es para que ustedes vean el conflicto. Dios más adelante, cuando Dios elige a Moisés, Dios pone todas estas reglas en orden y escritas para que su pueblo no las olvide y no vuelvan a cometer estos errores de casarse
hermanas, de los hijos quitarle las mujeres a los padres, y así sucesivamente, porque es que el pecado es atroz, el pecado es algo tenebroso, es la esencia misma de la maldad. Hay muchas personas que dicen, hay pecados que no son graves, hay pecados, no es así. Dios el Señor castiga todos los pecados por igual, porque todo pecado lleva a la muerte y el pecado es transgresión de la ley de Dios. Esto hay que explicarlo bien. Todo pecado es transgresión de la ley de Dios. Todo pecado es contradecir a Dios, de la voluntad y de la santidad de Dios. Eso es pecado. Bien, entramos al capítulo 30, porque esto fue un resumen para poder entrar al capítulo 30. Vemos que Lea tuvo hijos. Dios le dio 6 hijos a Lea. Fíjense, dice, el Señor vio. ¿Quién fue que vio aquí? Fue el mismo Señor que vio esta injusticia. El Señor vio esto por los propios ojos del Señor. Dice, el Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz. Pero Raquel era estéril y Lea concibió y dio a luz a un hijo y lo llamó Rubén. Ved un hijo, porque dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, ahora mi esposo me amará. O sea, el primer hijo de Jacob fue Rubén. Porque a pesar de que Jacob tenía a las 2 esposas y a una la amara y a la otra no la amara, él no dejaba de tener relaciones sexuales con ella. O sea, tenemos que tener cuenta con lo que es las pasiones de la carne. Él no dejaba de tener relaciones sexuales con ella. Ni tampoco la despidió con carta de divorcio ni nada, aunque en ese tiempo no existían. O sea, ella estaba sufriendo, pero Dios, al ver la aflicción, abrió su vientre. Dice que esto vino por Dios. Y llamó Ved un hijo. Pero nada en Jacob cambió. Y Lea concibió otra vez y tuvo otro hijo y dijo, por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado a este también, y lo llamó Simeón, oyente. Estos nombres que tienen los hijos de Jacob son nombre de Dios. El primer nombre, ved un hijo. Dios ve a un hijo. El segundo nombre, Dios oye. Dios oye. Por esto, ¿por qué ustedes creen que los 12 hijos de Jacob son llamados las 12 tribus de Israel, elegidos por Dios, como los 12 simientes de la ciudad? Porque llevan sus nombres. Oiga, y lo llamó oyente. Y otra vez concibió Lea y tuvo un hijo y exclamó, esta vez mi reposo se unirá conmigo, porque le he dado 3 hijos, y lo llamó Leví, que significa juntado. El nombre Leví significa juntado o juntar. Fíjense
que ese nombre para Dios tiene mucho significado, porque des en cuenta que Dios eligió a esa tribu como los sumos sacerdotes para que pudieran juntar al pueblo de Israel y hablarle de Dios. Los sacrificios y todo debería ser por la tribu de Leví. Pero usted tiene que escuchar qué significa el nombre Leví. El nombre Leví significa juntar. Y concibió otra vez y tuvo otro varón y dijo, esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá, que significa alabanza, y dejó de tener hijos. Y volvió a tener hijos, y lo llamó Judá. Fíjese también de qué tribu desciende nuestro Mesías. Pero, ¿cuál es el significado del nombre de Judá? Alabanza. A través de Jesús, nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Estos son los hijos de Raquel, perdón, de Lea. Se me ha quedado el nombre de Raquel. Esos son los hijos de Lea que Dios le dio. Dios le dio 4 hijos. Los primeros 4 hijos de Jacob los tuvo con Lea, y todos tuvieron nombres de propósitos. Y a través de Lea es que hoy en día nosotros somos ¿qué? Benditos. Porque de Lea desciende el Mesías. Y por el Mesías, que es Jesucristo, es que realmente son benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, fíjense los problemas que vienen ahora con Raquel. Porque Raquel sintió envidia. Dice aquí, capítulo 30. Cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Señores, esto es con problemas ya. En la forma en que ella está hablando, está echándole la culpa a Jacob. Y aquí hay problemas porque ya hay celos, ya hay contienda. Y esto es lo que sucede cuando hay 2 mujeres. Como dice, no sé si ustedes se acuerdan de una novela antes que se llamaba 2 mujeres y un camino. Pues aquí podremos quizá hacer un parentesco con esto. 2 mujeres y un camino. El camino es Jacob. Entonces podemos ver el problema de esto. Y ya comenzó. Ahora Raquel va a cometer el mismo error que cometió Sara, la esposa de Abraham, que se desesperó por no tener hijos y le dio una esclava a Abraham como esposa, y de ahí la esclava le dio un hijo a Abraham. El primer hijo de Abraham fue con una esclava. Y ahí vemos que nació Ismael. Pero eso también trajo contiendas entre Sara y Agar la esclava. Ahora esta va a hacer lo mismo que Sara. Fíjese, como ella no tiene hijos y Lea sí le había dado 4 hijos ya a Jacob, entonces ella incita a Jacob para que se acueste también con una de sus esclavas,
para que su esclava dé a luz en sus piernas y ella tomar el hijo como hijo de ella y criarlo como hijo de ella. Oigan qué mentalidad de esta. O sea, esto lo podríamos llamar como una adopción. Pero también esto trae problemas. Miren lo que sigue diciendo. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ella le dijo: ahí tienes a mi sierva Bilha. Llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas y yo tenga hijos de ella. Así le dio a Bilha por mujer, y Jacob se unió con ella. Y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Dios me hizo justicia y oyó mi voz y me dio un hijo. Por eso lo llamó Dan, significa justicia. Pero realmente hacía honor ese nombre de Dan, justicia. Habría que verlo en la Biblia, porque no es un hijo de justicia, fue un hijo de adulterio ya, bíblicamente, aunque esto fue con consentimiento. Pero aquí está pasando lo mismo que pasó con Ismael. Entonces tenemos que tener cuenta con esto, porque ya Jacob estaba casado, y no solamente una vez, 2 veces. Continuamos leyendo, dice: y Bilha, la sierva de Raquel, concibió otra vez y tuvo un segundo hijo. Oigan esto, ya tiene 3 mujeres el hombre, y teniendo hijos. Con este ya es el 6º hijo de Jacob. Dijo: y Bilha, la sierva de Raquel, concibió otra vez y tuvo un segundo hijo. Y dijo Raquel: he tenido una gran lucha con mi hermana y he vencido. Y lo llamó Neftalí, lucha. Oigan bien esto. Raquel está pensando que los hijos de su esclava son de ellas. Y ella está haciéndole la guerra a su propia hermana, dándole mujeres a su propio marido para que así tenga otros hijos y se desentienda de sus hijos primeros. Oigan bien esto. A pesar de que ella, siendo egoísta, viendo que ella no puede tener hijos, ¿qué hace? Pero esto es para hacer sufrir a su hermana. No es en sí porque ella quiera hijos para agradar a su esposo. Es para que su hermana, ¿qué? Estos son sentimientos que no agradan a Dios. No fue culpa de la hermana ser esposa de Jacob, fue decisión de Labán. Y también Jacob la aceptó como esposa. Jacob no la devolvió. Jacob cumplió. ¿Y qué es lo que pide Dios de sus hijos? Ser ¿qué? Responsables. Jacob tenía que dejar a Raquel que se casara con otro hombre antes de tener relaciones sexuales con él, aunque él la amara. Pero recuerden que dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón en las manos del Altísimo. Ahora estamos viendo el conflicto, el problema que esto está causando. El 6º hijo de Jacob, Neftalí, por simplemente el capricho de Raquel. Pero ella no lo está haciendo porque quiere ver a Jacob feliz, sino quiere ver también a Jacob atormentado.
Al ver Lea que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Zilpa. Oigan esto. Es una lucha que tienen dos hermanas peleándose ahora. Ahora Lea también va a hacer lo que está haciendo Raquel, porque luego que tenía varios hijos, tuvo 4 hijos y duró un tiempo sin tener más hijos, entonces ahora agarró otra esclava. Miren, al ver Lea que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Zilpa y la dio a Jacob por mujer. Ya Jacob, ¿cuántas mujeres tiene? Tiene 4 mujeres. Obedeciendo la voz de sus esposas. En vez de obedecer la voz de Dios, está escuchando otra voz. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. No escuchemos otra voz que no sea la voz de nuestro Dios. Incluso escuchar la voz del corazón es peligroso, porque dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del hombre. Para complacer el capricho ahora de Lea, igual que Raquel, también Jacob tomó a Zilpa como esposa. Y Zilpa, sierva de Lea, dio un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y lo llamó Gad, que significa aventura. El séptimo hijo. Séptimo hijo. Oigan, ella se lo dio como una aventura. Y Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y le dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa. Y lo llamó a ser feliz. Oigan lo que ellas están pensando. Las mujeres la llamarán dichosas. Pero esos hijos realmente no son de ellas. Son de las esclavas. Aunque esto está escrito aquí, es para que usted hoy en día comprenda y no cometa estos errores. ¿Saben que hay muchas personas que leen esto y buscan excusas para hacer lo mismo? Pero no ven que Dios condenó estos actos. Leen esto en la Biblia y dicen, no, porque mira, tal fulano hizo esto, hizo esto. Pero no se dan cuenta que esto está sucediendo en contra de la voluntad de Dios, de la moral de Dios. Dios es un Dios moral, íntegro. Aquí había un pleito entre las dos mujeres. Raquel no soportó que su hermana Lea fuera la mujer legítima ya de Jacob y fuera la madre legítima de sus hijos. Ella no soportó eso y provocó a celo a su hermana, buscándole otras mujeres para que tuviera hijos Jacob, para que Jacob se desentendiera de sus hijos mayores. Y esto también provocó entonces que Lea también, para no dejarse quitar el amor de su marido, aunque no la amaba, o la atención de su marido, también le diera otra esclava a su marido. Aquí hay un problema grandísimo entre familias y también entre hijos. Y también entre hijos. Porque es que entre medio hermanos siempre hay problemas. Seguimos leyendo. Un día, versículo 14,
capítulo 30, dice: un día, en el tiempo de la siega del trigo, Rubén salió al campo y halló mandrágoras, y las trajo a Lea su madre. A verlas, Raquel le dijo a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Lea respondió: es poco que hayas tomado a mi esposo, que quieres también las mandrágoras de mi hijo. Raquel le dijo: pues duerma contigo esta noche por las madrugadas de tu hijo, por las mandrágoras de tu hijo. Oigan esto. Oigan esto. Se están vendiendo el marido entre sí. ¿Qué le dice aquí? Oigan bien cómo respondió Lea a Raquel. Porque esto es importante. Oigan bien. Dice aquí: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. O sea, ella quería la mandrágora. No quería un poco, no, la quería todas. Oigan bien. Al verlas, Raquel le dijo a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras. Perdón, no, ya no la quería toda. Quería un poco de ella, porque dice de las mandrágoras. Me equivoqué aquí al leerla. No la quería todas, quería de ellas. Dice: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Lea respondió: es poco que hayas tomado a mi esposo, que quiere también las mandrágoras de mi hijo. Ahora, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Raquel? Lea a Raquel: tú supiste desde un principio, y sabes que tú y yo somos hermanas, y que mi padre me entregó a Jacob como esposa, y Jacob cumplió la semana de matrimonio conmigo a conciencia de entendimiento de que él era mi marido, y aún así no me respetaste. Aún así, viendo que yo tuve hijos, buscaste otras mujeres para fastidiarme. Esto es lo que ella le está haciendo reclamo aquí. Raquel tenía a Jacob controlado. Fíjese incluso que Raquel le dijo: pues duerma contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Por qué tenía que dormir con ella? Si le daba de las mandrágoras, entonces él sí podía dormir con ella. ¿Cómo está usted? Espera un momento, que estoy haciendo un programa. Ahora mismo estoy con usted. O sea, están haciendo hasta un negocio con el marido. Dice aquí: al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, salió a verlo Lea y le dijo: tienes que acostarte conmigo esta noche, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Oh, ¿cómo es esto? La esposa tiene que alquilar a su propio esposo. Señores, desen cuenta. Y esa noche se acostó con ella. Y Dios oyó a Lea y concibió y dio a Jacob un quinto hijo, o sea, de parte de ella misma. Porque los otros dos hijos que él había tenido de la esclava de Lea no eran hijos de ella. Pero hijo legítimo es este quinto hijo. Y dijo Lea: Dios me recompensó por cuanto di mi sierva a mi esposo. Por eso lo llamó
Isaacar, salario. Oigan esto, señores. Después Lea concibió otra vez y le dio el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora mi esposo vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos, y los llamó Zabulón, morada. Después tuvo una hija y la llamó Dina, que significa juicio. Entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó y abrió su seno, y concibió y tuvo un hijo, y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta, y lo llamó José, aumento, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Ahí está el hijo de Raquel, llamado José, el último hijo de Jacob. Bien, para mañana, si Dios lo permite, continuamos en esta historia. De los hijos de Jacob, pero hemos visto, señores, cómo el error por dejarse llevar de la envidia, de la desobediencia de la palabra del Señor, la contienda aquí. Cómo se vendían a su esposo entre ellas mismas. O sea, tenían un mercado con su marido. Pero esto es para que ustedes vean que por eso el matrimonio es tan sagrado entre un hombre y una mujer. Solamente un hombre y una mujer, uno, y serán una sola carne, dice el Señor. Este es un gran peligro. Esto es un gran peligro. Luego de ahí vamos a ver cómo se comportaron los hijos. Porque aunque eran hermanos, la mayoría de ellos no eran hermanos de padre y madre. Muchos de ellos eran hijos de las esclavas, otros de las mujeres legítimas. Y Raquel solamente pudo tener un solo hijo. Ahí entendemos ahora por qué los demás hermanos intentaron matar a este único. Porque era el único que no era hermano de padre y madre. Era solo. No tenía otro hermano de madre. Y además, al ser el hijo de la amada, disfrutó también del amor de su padre, más que los otros hermanos. Entonces, todo esto tiene que ver una cosa con la otra. Pero mañana, si lo permite, continuamos esta predicación. Nos despedimos en oración. Gracias por estar en compañía con nosotros durante este programa. Oramos. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, gracias Señor por este día. Gracias Señor por este programa. Si le hemos ofendido en algo, Señor, le pedimos perdón. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a no cometer estos errores, Padre amado. Mire en la sociedad que vivimos, Señor, que hoy en día le han puesto como honra a los hombres tener dos y tres mujeres. Padre amado, ayúdenos a respetar su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser rectos, humildes, Señor, e íntegros de corazón. Mire el público, Padre amado, mire mi familia, mire a Ofito que me acompaña aquí también en cabina. Se lo pongo en sus manos a él, a su familia, a sus hijos. Padre, si en algo le he ofendido, le pido perdón. Mira a los enfermos, mira a la República Dominicana, Padre amado. En este día le rogamos que se quede con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, pasen todos feliz resto de este día y Dios le bendiga.